¿Qué ocurre cuando no solo una ciudad, sino todo un sistema defensivo empieza a desplomarse ante los ojos del mundo? La caída de Pokrovsk no es simplemente otro cambio de control en el mapa de la guerra. Es un punto crítico que revela cómo la ofensiva rusa está logrando mucho más que avances territoriales. Está desmantelando la logística, minando la moral y tocando las fibras más sensibles de la política interna en Ucrania. En los últimos días, expertos internacionales, including voces alemanas tradicionalmente alineadas con Kiev, y fuentes militares ucranianas, han llegado a una conclusión incómoda. Lo que se está jugando en Pokrovsk no es solo una batalla más, sino el colapso de una línea defensiva clave. Este avance ruso ha fracturado rutas de abastecimiento, sembrado confusión en la retaguardia y debilitado la confianza dentro del alto mando ucraniano. Informes coinciden en que la falta de coordinación y recursos ha expuesto otras zonas vulnerables, mientras la esperanza de una defensa organizada se desvanece rápidamente. Aún más preocupante que la pérdida territorial es la creciente sensación de aislamiento internacional para Kiev. Las señales diplomáticas sugieren que el apoyo de Occidente, antes considerado incondicional, ahora se percibe cada vez más incierto. Ignorar la magnitud real de este colapso podría nublar la comprensión de hacia dónde se dirige realmente la guerra y qué consecuencias tendrá, no solo para Ucrania, sino para toda la seguridad europea. Para entender la gravedad de este momento, es fundamental analizar cómo se llegó a este punto y por qué Pokrovsk se ha transformado en mucho más que una simple batalla por una ciudad. El colapso de Pokrovsk no fue un accidente ni un evento aislado. Para comprenderlo, hay que retroceder y observar las señales que anunciaban que algo mayor se estaba gestando. Pokrovsk ya no es solo un punto en el mapa, se ha convertido en el epicentro de una crisis que sacude los cimientos de la guerra en Ucrania. Lo que sucede aquí hoy marca no solo una derrota local, sino el inicio de un colapso que resuena en toda la línea del frente y dentro de Kiev. La ofensiva rusa logró lo que hasta hace poco parecía impensable. Varias líneas de defensa ucranianas, celebradas como invulnerables, fueron atravesadas en menos de un día. Las rutas críticas quedaron al descubierto y el miedo se apoderó rápidamente de los defensores. El golpe decisivo fue la toma del nodo ferroviario de Pokrovsk, el corazón logístico de la región. Ese tren, arteria vital para transportar suministros y tropas, quedó detenido de inmediato. El corte de esta vía desencadenó el colapso en cadena de toda la red defensiva, dejando sin opciones a los mandos ucranianos. Para entender la magnitud de esta operación, basta recordar cómo durante la Segunda Guerra Mundial, el control de infraestructuras clave como la estación de Stalingrado o los puentes del Rin definió el éxito o fracaso de campañas enteras. En Pokrovsk, el nodo ferroviario representaba para Ucrania lo mismo que el puente de Remagen para los aliados. Perderlo significaba abrir una brecha irreparable en la defensa. La reacción del ejército ucraniano fue tan caótica como reveladora. Lo que debía ser una retirada ordenada terminó en fuga, soldados abandonando posiciones y equipos bajo la lluvia, mientras la moral se desmoronaba. Analistas y testigos coinciden. La confianza en las llamadas fortalezas se evaporó en cuestión de horas. El asedio ruso no se limitó al uso de fuerza bruta. Las tropas supieron explotar las lluvias otoñales, que convirtieron los campos en trampas de barro, paralizando cualquier intento ucraniano de reagruparse o trasladar reservas. Los rusos, en cambio, adaptaron sus tácticas: asaltos cortos, maniobras rápidas, evitando los puntos más peligrosos para su artillería y blindados. Para ilustrar aún más la situación, imaginemos un escenario en el que una columna de tanques ucranianos intenta retroceder bajo la lluvia. El lodo atrapa los vehículos, las comunicaciones fallan y los intentos de rescate acaban bajo fuego de artillería rusa. La sensación de impotencia se multiplica y el pánico se extiende desde los soldados hasta los comandantes, que no saben cómo recuperar el control. Esta crisis puso al descubierto una verdad incómoda que ya nadie puede ignorar. Kiev concentró casi todos sus recursos en Pokrovsk, dejando otros sectores indefensos y sin capacidad de respuesta.
El efecto dominó ya amenaza con extender el colapso más allá de una sola ciudad, mientras las reservas se agotan. Lo que se juega aquí supera la pérdida de un territorio. El colapso logístico amenaza con desmantelar toda la defensa ucraniana. Cada minuto sin reorganización acelera las pérdidas humanas y materiales, y reduce las opciones políticas y diplomáticas de Kiev, que ya siente el peso del aislamiento internacional. El verdadero punto de quiebre llegó cuando las tácticas rusas evolucionaron, eludiendo las defensas más letales y marcando el inicio de una fase aún más peligrosa en el conflicto. La pregunta ahora no es si Pokrovsk resistirá, sino cuánto tiempo tardará el resto del frente en sucumbir ante el mismo patrón de colapso. Las señales de fatiga y desmoralización se multiplican, mientras la presión internacional aumenta sobre Kiev. Cuando la tecnología y la brutalidad redefinen el combate, todo cambia. La guerra en Ucrania ya no es la misma. Rusia ha roto el molde con una táctica despiadada. Ataques masivos bajo la cobertura de enjambres de drones FPV. Los vehículos blindados y los camiones son sacrificados sin remordimiento. Lo crucial es preservar a sus soldados. El costo material es irrelevante frente al objetivo de romper la resistencia ucraniana. Ejemplos similares han ocurrido en otras guerras recientes. En el conflicto de Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán utilizó enjambres de drones para destruir columnas enteras de tanques armenios, cambiando el equilibrio de poder en cuestión de días. El uso de tecnología barata y desechable se convierte en una ventaja estratégica cuando el objetivo es agotar al enemigo, no necesariamente destruirlo de inmediato. El impacto es inmediato y brutal. Tras meses de desgaste, las defensas ucranianas ceden ante ofensivas que avanzan a una velocidad nunca antes vista. Las fuerzas rusas logran aislar guarniciones, cortar rutas vitales y cercar posiciones, instaurando una guerra de anillos. Rodear, asfixiar y forzar rendiciones sin descanso. En el corazón del asalto, el caos logístico se apodera de todo. La evacuación civil deriva en estampidas, con familias huyendo entre disparos y bloqueando rutas esenciales. Los camiones de suministros quedan atrapados, las comunicaciones se quiebran y el pánico se propaga más rápido que cualquier orden militar. Cada minuto bajo fuego erosiona la capacidad de reacción ucraniana. La moral, ya resquebrajada por meses de bombardeos y fatiga, se desploma. Las deserciones se multiplican. En algunos batallones, 1 de cada 3 soldados abandona el frente. El relevo de tropas es solo un recuerdo. Muchos llevan semanas sin descanso, sin comida caliente, sin noticias de sus familias. La sensación de abandono es total. Para entender la importancia de la moral, basta con mirar la historia del cerco de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, la resistencia civil y militar fue tan crucial como el armamento, y la caída de la moral habría significado el colapso inmediato de la ciudad. En Pokrovsk, la moral se erosiona día tras día, y sin ella, ninguna defensa puede sostenerse mucho tiempo. La escasez de munición y el colapso artillero hunden aún más el ánimo. Los soldados defienden sus puestos con lo poco que tienen, mientras las posiciones caen una tras otra. Algunas brigadas, otrora poderosas, apenas son una sombra incapaz de sostener la línea. Solo queda aguantar, esperando un milagro que no llega. Los analistas ya no discuten estrategias ucranianas. El veredicto es unánime. Solo quedan reacciones caóticas ante cada nuevo ataque. No hay reservas, no hay planes sólidos, solo remiendos urgentes en un muro que se desmorona. El riesgo es total. Si la situación no cambia, Ucrania puede perder no solo territorio, sino la estructura misma de su ejército. La resistencia se erosiona a la vista del mundo, con bajas y deserciones que aceleran la caída. Pero el frente militar es solo una parte de la crisis. La política y la diplomacia en Kiev tambalean, y lo que ocurra en los próximos días podría redefinir para siempre el destino ucraniano en la escena internacional. Mientras las líneas defensivas colapsan, la presión sobre la dirigencia política en Kiev alcanza niveles críticos. El aislamiento internacional crece,
dejando a Ucrania ante decisiones imposibles. La caída de Pokrovsk no solo simboliza una derrota militar, sino el inicio de un colapso sistémico para Ucrania. Con la infraestructura desmoronándose y la defensa fragmentada, el horizonte para Kiev se vuelve cada vez más oscuro. El pánico se extiende entre los mandos. La línea de frente ya no es solo una cuestión de territorio, sino de supervivencia nacional. La diplomacia fracasa al mismo ritmo que la resistencia en el campo de batalla. Los últimos intentos de Zelensky, incluyendo una tensa llamada con Donald Trump, se enfrentan a la indiferencia estadounidense. Washington transmite señales inequívocas de desinterés, dejando a Ucrania sin el respaldo que sostuvo su lucha durante tantos años. En Europa, los apoyos se desvanecen tras promesas vacías y declaraciones sin compromisos reales. La retórica europea se limita a gestos simbólicos, mientras Kiev exige garantías concretas que nunca llegan. El aislamiento internacional crece, y la soledad de Ucrania se siente como una condena anticipada. Occidente propone fórmulas para congelar el conflicto, buscando evitar una escalada que nadie desea. Estas propuestas, disfrazadas de garantías de seguridad mutua, en la práctica desarman políticamente a Kiev y refuerzan la iniciativa del Kremlin. El mensaje es brutal. Nadie va a intervenir, y Ucrania debe aceptar una paz impuesta o el desgaste sin fin. La parálisis diplomática es aprovechada por Rusia, que inicia una campaña sistemática de destrucción contra la infraestructura energética y logística ucraniana. Semana tras semana, misiles y drones devastan centrales, subestaciones y depósitos de combustible. Los apagones masivos se convierten en la nueva normalidad, paralizando la economía y minando la moral civil. La vida diaria se reduce a la supervivencia. Hospitales sin luz, transporte detenido, comunicaciones interrumpidas. El terror ya no distingue entre el frente y las ciudades alejadas. La destrucción es total y deliberada. Cada golpe a un nodo eléctrico o gasoducto reduce drásticamente la capacidad de movilizar tropas, abastecer armas o evacuar heridos. Millones de civiles enfrentan la amenaza inmediata de un invierno sin calefacción. En regiones como Zaporizhzhia y Dnipropetrovsk, el colapso de la infraestructura deja a las ciudades vulnerables tanto a ataques directos como al desabastecimiento constante. Las autoridades locales ya advierten sobre la imposibilidad de mantener la defensa si nada cambia de forma radical. Lo que antes era una guerra de trincheras se transforma ahora en una brutal competencia de resistencia y recursos. Rusia toma la iniciativa. Su industria militar produce sin pausa, la logística se adapta y el desgaste se convierte en su arma más letal. Para Ucrania, reponer pérdidas humanas y materiales es cada vez más difícil, y la moral de las tropas se erosiona día tras día. La presión es total, política, social, logística y militar. Kiev se acerca peligrosamente al borde, a punto de perder no solo poder de negociación, sino la capacidad de proteger a su población y su territorio. La ventana para una salida digna se estrecha cada hora. Cualquier error podría sellar el destino del país entero. En este momento, la pregunta ya no es cuántos kilómetros puede recuperar Kiev, sino si logrará evitar el colapso absoluto bajo la presión implacable de la guerra de desgaste. El futuro de Ucrania pende de un hilo, y el margen de maniobra desaparece con cada día que pasa. Mientras Kiev busca desesperadamente una salida, surgen nuevas amenazas desde dentro y fuera del país. Las decisiones tomadas en las próximas horas definirán no solo el curso de la guerra, sino el destino de millones de personas. Más allá de los titulares, Pokrovsk nos deja lecciones inquietantes sobre la guerra moderna. No basta con conquistar ciudades. El verdadero pulso del conflicto se mide en el desgaste meticuloso y la supremacía logística. Hoy, la victoria no se encuentra en avances espectaculares, sino en quebrar líneas de suministros, agotar la moral y controlar recursos clave. La confianza y el ánimo de las tropas ahora valen tanto como cualquier cañón. La desmoralización se propaga rápidamente cuando las órdenes parecen arbitrarias o el liderazgo se percibe lejano y vacilante. Por el contrario, la certeza de un plan firme puede sostener a un ejército
incluso en las circunstancias más adversas. La improvisación y la reacción sin rumbo destruyen la cohesión interna. Cuando faltan estrategias claras, la defensa se desmorona desde dentro, como ocurrió en Pokrovsk. Allí, la descoordinación en la retirada y la pérdida de confianza en el mando central aceleraron el colapso mucho antes de que el enemigo llegara a las puertas. La infraestructura civil, antes protegida, se ha convertido en objetivo prioritario. Controlar o destruir nudos ferroviarios, plantas eléctricas y redes de comunicación puede paralizar regiones enteras. En Pokrovsk, la caída de la estación de tren no solo simbolizó la derrota, asfixió la logística ucraniana en toda la zona y dejó expuesta a la retaguardia. El dominio sobre nodos logísticos y energéticos permite decidir cuándo y cómo se mueve el adversario y hasta cuándo puede resistir. La captura de rutas, almacenes y fuentes de energía afecta de manera directa la capacidad de sostener una guerra que ya no se libra solo en las trincheras, sino en la gestión de recursos y en la resistencia al tiempo. Sin embargo, una victoria táctica puede volverse efímera si la gestión interna fracasa. Cuando el caos y la desconfianza se apoderan del mando político y militar, el apoyo externo puede evaporarse. Los aliados dudan, los recursos escasean, y la presión diplomática puede cerrar cualquier salida negociada. Estas lecciones no solo son para Kiev o Moscú. En la guerra contemporánea, ignorar la estrategia, la logística y la moral no solo condena campañas, puede poner en jaque la existencia misma de un país. El caso de Pokrovsk es una advertencia para todos los actores globales. Pero ¿qué ocurre cuando el desgaste deja de ser solo militar y alcanza a la política interna? El colapso puede ser aún más profundo y rápido de lo que sugieren los partes de guerra. Esto no es solo una batalla más. Es una advertencia brutal sobre el verdadero poder en la guerra moderna. Detrás del colapso en Pokrovsk, lo que emerge va mucho más allá del simple avance militar. Es la señal de cómo el desgaste constante, la logística agotada y la moral fracturada pueden decidir el destino de una nación entera. Reducir todo a líneas en un mapa es engañoso, incluso peligroso. Quienes ven solo la superficie se arriesgan a no entender lo que realmente está en juego. La caída de Pokrovsk es el síntoma visible de una enfermedad profunda. Falta de recursos, fractura interna y una estrategia que no logra adaptarse al ritmo implacable de la guerra contemporánea. Los errores de cálculo impactan más allá de los altos mandos. Dañan la moral de los soldados, minan la confianza ciudadana y erosionan la credibilidad política. En una guerra de desgaste, perder la iniciativa logística o estratégica puede significar perderlo todo en un instante, sin margen de reacción. Aquí, una visión superficial se vuelve fatal. Puede arrastrar a líderes y ciudadanos a decisiones que cuestan vidas, territorio y soberanía. El aislamiento diplomático que empieza a rodear a Kiev no es casualidad. Es consecuencia directa de la percepción internacional de debilidad, de la división interna y de la incapacidad para articular una estrategia coherente a largo plazo. Cuando la comunidad internacional se cierra, las opciones para negociar o resistir se evaporan con rapidez. Este momento es una llamada urgente para quienes siguen los hechos solo a través de titulares o análisis simplistas. El fin de una guerra rara vez lo determina el control de una ciudad. Es el agotamiento sistemático de la capacidad de resistir y responder lo que decide el desenlace. La historia está llena de frentes que colapsaron no por fuerza bruta, sino por desgaste invisible y falta de visión estratégica. Por eso, hoy es fundamental informarse con profundidad y cuestionar cada narrativa. El poder real no reside solo en la fuerza militar, sino en la capacidad de resistir el desgaste, adaptarse y anticipar lo inesperado. El destino de una nación se define mucho antes de la caída del último bastión. Se decide en los detalles que la mayoría ignora. Para ilustrar este punto, recordemos la guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética. Los soviéticos, superiores en número y armamento, subestimaron la logística y la moral finlandesa.
Aunque finalmente lograron avances, el costo fue tan alto que la victoria táctica se volvió una derrota estratégica. En Pokrovsk, Ucrania corre el riesgo de repetir ese error, pero a la inversa. Una sucesión de derrotas tácticas puede desembocar en un colapso estratégico irreversible si no se reacciona a tiempo. ¿Qué pasos podría tomar Ucrania ahora? Primero, priorizar la reorganización logística, asegurando corredores seguros para el abastecimiento y la evacuación. Segundo, reforzar la moral a través de comunicación directa entre el mando y las tropas, mostrando liderazgo visible en el terreno. Tercero, solicitar ayuda internacional con propuestas concretas, no solo peticiones generales, demostrando que aún queda capacidad de resistencia y adaptación. Por ejemplo, durante la defensa de Mariupol, la comunicación constante entre los comandantes y sus hombres permitió resistir mucho más de lo esperado, pese al asedio. En tiempos de crisis, la transparencia y la unidad interna pueden marcar la diferencia entre el colapso y la supervivencia. Finalmente, Kiev debe reconocer la realidad geopolítica cambiante. Mientras Occidente duda, sería prudente explorar canales alternativos de negociación, incluso indirectos, para ganar tiempo y reducir el desgaste. La historia enseña que hasta en las situaciones más desesperadas, la flexibilidad y la creatividad estratégica pueden abrir caminos inesperados. Estamos ante el principio del fin o frente a una nueva etapa, donde solo la estrategia, la resiliencia y la lectura profunda de los hechos podrán marcar la diferencia? La respuesta, como siempre en los grandes momentos históricos, dependerá de la capacidad de adaptarse, aprender y actuar con decisión antes de que el margen de maniobra desaparezca para siempre.